Si un día cualquiera de 2013 abrías Facebook, podías sentir que el mundo estaba un poco más triste, o capaz más enojado, o más felices. Lo raro es que ninguno de esos días había pasado nada especial. Tus amigos no habían cambiado de personalidad mientras dormían, tu tía seguía subiendo fotos de Chayanne, y ese ex compañero de la escuela seguía opinando de cosas que no entendía con muchísima seguridad. Todo parecía normal, pero se sentía distinto. Como si hubieses entrado a un cuarto donde alguien bajó un poco las luces, tocó la música de fondo y ajustó la temperatura. Vos podrías pensar que el cuarto era simplemente así, que el clima general era ese, pero en realidad alguien había estado probando qué cosas podían pasar al manipular el entorno. Esto no es una metáfora chota, pasó en serio. En enero de 2012, durante una semana, Facebook alteró la composición emocional de su feed. Había experimentado con el inicio de 689.000 usuarios. A un grupo le redujo la cantidad de publicaciones con palabras positivas y al otro la cantidad de publicaciones con palabras negativas. Y todo esto con data real. No inventaron posteos falsos, no escribieron el nombre de nadie, no pusieron a un pasante a redactar estados deprimentes ni nada de eso. El sistema simplemente filtró contenido que ya existía dentro de la red de cada persona. Si alguien de tu entorno publicaba algo alegre y vos estabas en el grupo al que le habían bajado la positividad, esa publicación iba a aparecer menos o quedar tan hundida en el inicio que en la práctica era como si no existiese. El objetivo era probar si las emociones también se contagiaban a través de una red social, incluso sin ver la cara de la otra persona, sin escucharle la voz o sin compartir un espacio en común. El estudio se publicó en 2014 en la PNAS, que era la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Y acá yo tampoco tengo que inventarme nada, porque el título era bastante explicativo. Evidencia experimental de contagio emocional a gran escala a través de las redes sociales. Lo que midieron fue el lenguaje de esos usuarios en sus propios posteos. La idea era medir palabras, ver si después de que alguien viese menos contenido positivo, esa persona usaba menos palabras positivas o viceversa. Y el resultado fue que sí, que había un efecto. Quienes vieron menos contenido positivo produjeron, en promedio, menos palabras positivas y algo más de lenguaje negativo. Y al revés, cuando se reducía la negatividad del feed, el lenguaje tendía a moverse en una dirección más positiva. Cuando el estudio se hizo público, el escándalo fue enorme, y con razón. La discusión giró alrededor del consentimiento informado. A casi 700.000 personas nadie les avisó: che, probablemente esta semana hagamos un experimento en tu inicio. Para Facebook, los términos y condiciones que ya habían aceptado alcanzaban. Y acá lo que queda al descubierto es que una empresa privada tenía la infraestructura para intervenir en el entorno social cotidiano de sus usuarios sin que ellos se enteraran. Sacando el tono medio sensacionalista que lo pinta como un capítulo de Black Mirror, el efecto existió. Pero fue bastante chico, aunque aún así fue estadísticamente significativo. Sigue siendo chico, pero importante. No estamos hablando de una máquina de control mental que te dispara un rayo y te hace salir a llorar por la calle. La variación en el lenguaje fue mínima, y paradójicamente, eso vuelve la historia aún más interesante. Porque si el algoritmo fuese un botón mágico, sería muy fácil de señalar, de poder regular y de temer. El poder real de estas plataformas es mucho menos escandaloso. Es sutil, estadístico y acumulativo. Más que control mental, la cosa era más bien una administración de probabilidades a escala. Un cambio mínimo en el orden de lo que ves puede no significar nada para una persona aislada, pero si ese cambio toca cientos de miles o millones, empieza a mover un poco la aguja. No necesariamente una emoción profunda. A veces se manifiesta en una palabra, un gesto, un segundito más de tu atención o un comentario que antes no ibas a escribir. Y acá está el impacto del experimento. No fue solamente descubrir que Facebook había hecho un estudio sin avisar, sino que se le había caído el telón. El feed era en realidad un entorno ajustable, algo que se podía acomodar según sus intenciones. Y hasta ese momento mucha gente todavía pensaba en Facebook como una especie de espejo social. Entrabas y veías lo que pasaba en tu mundo, las fotos de tus amigos, sus cumpleaños, discusiones familiares, memes mal comprimidos, alguna noticia dramática y ese tipo de cosas. El algoritmo existía, pero se sentía como una versión ordenada de tu propia red. Y el experimento rompió un poco esa fantasía. Mostraba que el inicio no era una ventana neutral, era una superficie editada. Y si una superficie se puede editar para estudiar contagio emocional, también se puede editar para muchísimas otras cosas. Qué sé yo, retención, interacción, conversación, tiempo en pantalla o incluso publicidad.
No sé si Facebook repitió exactamente el mismo experimento a escondidas o si lo fue perfeccionando con los años. No sería justo afirmar eso si no hay evidencia, pero me es inevitable preguntarme si la lógica del experimento terminó convertida en la lógica normal del producto. Quizás Meta no necesitó repetir el emotional contagion, quizás hizo algo más eficiente y dejó de llamarlo experimento. En Silicon Valley, probar variaciones todo el tiempo es parte del trabajo. Se llaman pruebas A/B. Es decir, a un grupo le mostrás un botón azul y a otro un botón rojo y medís cuál de esos dos botones recibe más clics. En muchos contextos esto es inofensivo. Por ejemplo, cada video publicado en este canal sale con una prueba A/B donde hay 3 variantes de títulos y miniaturas. La que retenga más al público es la que se queda visible para todos luego de más o menos 15 días. El problema aparece cuando esa misma lógica se aplica al lugar donde millones de personas se informan, se comparan, discuten, se indignan, se entretienen o sienten que el mundo se está yendo al carajo. Hoy por hoy Meta ya no necesita decir vamos a cambiar el balance positivo o negativo y ver cómo hablan. Puede que funcionen de otra manera, más bien como vamos a predecir qué contenido te va a tener acá mirando el inicio por horas mientras deberías estar haciendo otras cosas y vamos a ordenar tu mundo en base a eso. Meta explica hoy que sus sistemas de inteligencia artificial usan señales y modelos de predicción para decidir qué aparece antes en Facebook e Instagram. Señales como qué mirás, cuánto tiempo lo mirás, si lo comentás, si lo compartís, si reaccionás, si ocultás algo, si entrás a los comentarios, si mirás un video hasta el final y un montón de variables más. No hace falta que el sistema entienda tu tristeza como la entendería una persona, le alcanza con detectarle los patrones. En 2018, Facebook anunció un cambio importante. Dijeron que iban a priorizar las interacciones sociales significativas. La idea pública sonaba bastante bien. Más amigos, más familia, menos contenido pasivo y más conversación real. El problema es cómo se traduce eso a los números, porque una charla útil entre 2 amigos y una pelea interminable en los comentarios pueden parecerse demasiado si la métrica, por ejemplo, está mirando respuestas, tiempo de actividad o ida y vuelta. Una discusión sana y una guerra de insultos dejan rastros muy parecidos. Muchos comentarios, mucha permanencia, es decir, mucha energía puesta en un mismo lugar. Y si el sistema no distingue bien la calidad de esa interacción, puede terminar premiando cosas que no son del todo saludables. Y ojo, que no digo que esto pruebe una intención malvada. De hecho, sospecho que casi nunca funciona así. Pero jamás me voy a poner del lado de un billonario tecnócrata que está siendo juzgado en estos momentos por provocar adicción a su producto. Quizás no fue su primera intención, quizás la idea era buena, pero el camino al infierno está pavimentado por buenas intenciones. Una buena intención puede producir efectos raros cuando pasa por una maquinaria que solo optimiza señales. Y esa maquinaria con los años cambió muchísimo. Si uno va al centro de transparencia de Meta, porque sí, Meta tiene un centro de transparencia donde te explica... Es muy difícil decir esto de forma seria. Meta tiene un centro de transparencia donde te explican su algoritmo al detalle y se supone que vos ahí podés ver ciertas cosas. Y suponete que nos vamos a la parte donde explican el feed. Ahí aparece algo bastante rari. Facebook ya no solo habla de mostrar contenido de tus amigos, páginas y grupos, sino que habla también de contenido recomendado y de fuentes con las que no estás conectado. Es decir, Meta distingue entre contenido conectado, ya sea personas que agregaste, páginas que seguís o grupos a los que te uniste, y contenido no conectado, es decir, publicaciones de cuentas, páginas o grupos que vos no elegiste seguir, pero que el sistema cree que te pueden interesar. En el Widely Viewed Content Report del cuarto trimestre de 2025, enfocado en Estados Unidos, Meta muestra hasta qué punto llega eso. En ese desglose, 53.2% de las cosas que aparecen en tu inicio de Facebook están conectadas de manera tradicional como te expliqué antes. El tema son esos 41 puntos que corresponden a recomendaciones unconnected, es decir, algoritmo puro y duro. Una parte enorme de lo que aparece en el inicio ya no viene de la red que vos armaste, sino que viene de una red que la plataforma te va construyendo a medida que vas viendo contenido. Si bien esto parte de Facebook, no hay que olvidarnos que es Meta, la empresa dueña de Instagram y Threads, que a su vez compite directamente con X y TikTok, los cuales no descarto que hayan usado los avances de su competencia para desarrollar algo propio en cada lado. Esto no se trata de que Facebook es el malo. Todos me parecen bastante malévolos, pero Facebook fue el primero en dejar de caretearla o al menos en plantear el camino. Y la implicancia emocional es enorme porque más que un diseño artesanal de la tristeza, lo que hace es que el sistema introduce contenido externo para maximizar relevancia, interés o retención, y eso naturalmente va a estar ensamblado con tu clima emocional.
No solo filtra el mundo social, sino que lo amplía, lo mezcla y eventualmente lo inclina. En Instagram, la materia prima cambia. El experimento de 2012 ocurría en un Facebook mucho más textual, más apoyado en estados, enlaces y publicaciones de la red social propia. Instagram mueve la emoción hacia la imagen, hacia el cuerpo, el estilo de vida, la belleza, el éxito, los viajes, el deseo, la validación y todas esas giladas. No hace falta que Instagram te ponga triste de forma directa. Le alcanza con organizarte un escaparate infinito de vidas editadas y medir cuánto tiempo te quedás mirando. Si frenás el escroleo frente a cierto tipo de cuerpo, cierto lujo, cierta cara, cierto drama, cierta fantasía de vida, y todo eso el sistema lo usa para aprender. Porque más que aprender sobre tus inseguridades, aprende sobre tu comportamiento. Meta respondió públicamente a las críticas sobre investigaciones internas vinculadas al bienestar adolescente en Instagram, diciendo que los resultados eran más matizados de lo que se había contado. Y seguramente hay matices reales. Instagram también puede ser comunidad, laburo, humor, inspiración, identidad o arte. Reducirlo a una aplicación que te destruye la autoestima es simplificarlo demasiado. A pesar de que, por ejemplo, te dejo un video acá arriba que es un poco más artístico donde le tiré un montón de caca a su algoritmo. Es un sistema visual de recomendación que puede optimizar la atención mientras intensifica la comparación. Puede no querer dañarte y aún así aprender que ciertas inseguridades te retienen más y su objetivo empresarial es retenerte. Es que te quedes, es que mires más contenido y más anuncios para que hagan más platita. Y con Reels encima la cosa da mucho más vértigo porque cada video funciona como una pequeña prueba. Si lo pasás, si lo terminás, si lo repetís, si entras a los comentarios o incluso si tocas no me interesa. Lo único que le faltaría a la app sería medirte el ritmo al que te bombea el corazón y honestamente no sé si lo hacen o no, porque poder pueden. Mientras tanto, el escándalo más famoso asociado a Facebook sigue siendo el de Cambridge Analytica. Y se entiende, tenía consultoras, campañas políticas, datos usados de forma muy turbulenta y una marca como villano. Fue lo que facilitó la primera victoria de Trump, lo que influyó en las votaciones del Brexit, y en Latinoamérica, si bien la información es turbulenta y está bastante tapada, se puede encontrar que ayudó muchísimo en la influencia de cosas como el PRI en México, el PRO de Macri en Argentina, el clima bolsonarista en Brasil y demás giladas que honestamente no me competen, porque ya los conozco a ustedes. Están buscando que valide o tire su postura política y se olvidan que yo soy uruguayo y medio autista. No tengo idea de qué hacen o quiénes son, pero si quieren un video donde hable en profundidad sobre Cambridge Analytica, déjenme un comentario acá abajo y porfa eviten cagarse a puteadas porque el espectro político es un círculo y los extremos siempre terminan siendo vecinos. También hay que tener cuidado con exagerar. Los algoritmos no son botones mágicos. No pueden hacer que cualquiera vote, compre, llore o crea algo por control remoto. Algunas investigaciones independientes sobre cambios en el feed durante contextos electorales encontraron que alterar la forma de ordenar contenido no siempre produce grandes cambios medibles en actitudes políticas, al menos en corto plazo. Eso no debilita el punto, sino que para mí lo vuelve mucho más preciso, porque el poder de estos sistemas no se parece a una orden, se parece más a una inclinación del piso. Caminás vos, elegís vos, te enojás vos, te reís vos, pero el piso no está perfectamente plano. Está inclinado por miles de decisiones de ranking, de recomendación y medición que vos no ves mientras están pasando. Es por eso que el experimento de Facebook en 2012 sigue siendo relevante para mí, porque dejó ver por un instante la estructura. El entorno digital es maleable, las respuestas humanas son medibles y los cambios pequeños cuando se aplican a escala pueden importar muchísimo. Quizás lo más perturbador de todo esto sea aceptar que lo que antes nos parecía un escándalo ético, hoy se parece demasiado a la experiencia normal de abrir cualquier aplicación. El experimento no quedó necesariamente congelado en un paper de 2014. Capaz se disolvió en algo mucho más común. El inicio, el scroll, la recomendación de algún video corto, ese gesto automático de entrar para ver qué es lo que está pasando y encontrarte sin darte cuenta dentro de una realidad ordenada por predicciones que nosotros, con nuestra propia pasividad, hemos permitido que se normalice.